Muy bien, buenos días. Siendo las 11 de la mañana con 3 minutos, estamos aquí en Evolución a Pedro de Valdivia. Tenemos un invitado muy especial, que aparte de ser muy especial es mi socio. Tenemos aquí a Marcos Albo, que ha sido protagonista de los medios los últimos meses a través de varias iniciativas en las que hemos estado trabajando, algunas de conjunto y algunas las ha hecho él solo, como escribir un libro incluso. Así que los voy a dejar con el multifacético Marcos Albo. Qué presentación más mala, Ronaldo, pero bueno, básicamente, básicamente, además de la multifacesidad, no sé cómo se dice eso, yo soy principalmente, o sea, estudié publicidad. Entonces, mi charla de ahora tiene que ver un poco con eso. Me ha tocado hacerla de moderador durante algunos ciclos de esta evolución a Pedro Valdivia y no me había tocado hasta ahora hacer una charla. Entonces, es bastante más complejo poder estar hablando mirándote a uno mismo, porque me estoy mirando a mí en este minuto mientras les hablo a ustedes. Pero lo primero que quería contarles es que yo estuve evidentemente igual que ustedes cuando estaba en tercero o cuarto medio, que me imagino que es la mayoría de la gente que nos está mirando, en esa dicotomía de decidir qué voy a hacer el resto de mi vida. Y la primera buena noticia que les tengo es que lo que ustedes estudien no va a dictaminar lo que hagan el resto de sus vidas. Por lo tanto, tratemos de descomprimir esa presión que nos pone un poco la sociedad de el resultado de la prueba va a definir exactamente lo que va a pasar de aquí hasta que me muera. A modo de ejemplo, contarles de que yo estudié publicidad, cuando estudié publicidad y decidí estudiar publicidad, tenía un componente mucho más hacia el audiovisual. Yo quería estudiar cine, pero no me atreví, a pesar de que mis papás me alentaban. Me pasó como el caso contrario de lo que sucede normalmente, de que los papás te dicen, no, como estudiar esa carrera no rinde nada, no, al revés, mis papás decían, tú vayas a ser el próximo Spielberg. Yo pensaba que no iba a ser el próximo Spielberg, que era muy difícil que el próximo Spielberg saliera de Chile, fue como un poco abajista de parte mía, y dije, ¿sabes qué? No, mejor voy a estudiar publicidad, porque es cine, pero con un componente económico. Componente económico porque se trata de trabajar para marcas. Y efectivamente, estudiando publicidad, se me olvidó mi sueño del cine y me metí directamente en el tema del marketing. Y en el marketing corporativo es donde he ido desarrollando principalmente mi carrera. Pero volviendo un poco a lo que les estaba comentando antes, con respecto a esto de que dictamina tu futuro, contarles que de mi curso, de mi generación de publicidad, la mayoría, si no el 90%, no se dedica a la publicidad propiamente tal. No quiero decir con esto que no estoy en publicidad porque van a terminar haciendo otra cosa, sino que la publicidad tiene un ámbito de acción o un rango laboral que es muy amplio. O sea, uno puede dedicarse a lo obvio, que sería trabajar en una agencia de publicidad, o trabajar en una empresa liderando el área de marketing, por ejemplo, pero también tenemos muchas otras cosas. Por ejemplo, nosotros con Ronnie, que es este caballero que me presentó tan horriblemente mal hace unos segundos, tenemos una productora de eventos. Estoy escuchando, Marco, ¿ah? Yo pensé que ya estaba en otra, pero bueno, tenemos una productora de eventos y nosotros nos dedicamos principalmente a construir relatos a través de distintas plataformas. Una de las plataformas efectivamente son los eventos, donde hacemos eventos grandes por ejemplo, grandes eventos nacionales, como fue la Copa América. Nos tocó hacer la ceremonia de sorteo, hicimos la inauguración y clausura de los Juegos Suramericanos de la Juventud. Nos tocó trabajar con Pedro Valdivia haciendo este espectacular evento que se llama Evolución, a donde el primer año trajimos a Bruce Dickinson, que es el vocalista de Iron Maiden, para darle una charla a personas como ustedes, de tercero y cuarto medio, que estaban en una probable crisis vocacional buscando qué hacer, y Bruce, junto a otros charlistas muy interesantes, nos fueron comentando de cómo primero hay que encontrar no la vocación, no la carrera, sino que la causa, lo que nos apasiona, lo que nos mueve, y en base a eso, a esa pasión, poder definir un poco cómo poder prospectarla. Porque finalmente, si es que yo amo el cuidado del océano, no necesito ser necesariamente oceanógrafo o trabajar directo en el mar, sino que lo puedo hacer desde distintas vertientes. Lo puedo hacer desde el diseño, lo puedo hacer desde la publicidad, lo puedo hacer desde el periodismo. Entonces, lo que nos parece como relevante es primero poder encontrar ese algo que hacer, esa causa que nos moviliza, donde está nuestro corazón, y en base a eso poder después proyectarlo con nuestros talentos. Que era un poco lo que comentaban recién en la charla anterior, poder identificar cuáles son los talentos, qué es lo que hacemos bien, qué es lo que nos gusta hacer,
Y en base a esas tres cosas, que después les puedo mostrar un poco un concepto que se llama el Ikigai, que tiene que ver con para qué soy bueno, qué es lo que me gusta y qué es lo que le hace bien al mundo. Cuando encontramos esas tres combinaciones es donde podemos armar nuestro propio relato. Y estoy forzando un poco el término del relato porque es de lo que les quiero hablar ahora. ¿Qué es la publicidad? La publicidad no es vender jabón necesariamente o vender latas de bebida. La publicidad está en todas partes. La publicidad y el marketing en realidad, porque la publicidad quizás lo anicha demasiado. Uno cuando estudia publicidad no solamente se dedica a la publicidad, sino que lo amplía hacia el marketing en general, porque el marketing está en todas partes. Está en esto, está en dar una charla. En este minuto estoy haciendo marketing de mí mismo, relativamente malo, pero estoy haciendo marketing de mí mismo. Convencer a tu papá que te pase las llaves del auto es marketing, o invitar a alguien a salir y que te diga que sí, absolutamente es marketing. Entonces, nosotros estamos imbuidos por el marketing por todas partes y nos dedicamos a esto sin saberlo. Entonces, lo que nos da la carrera de publicidad son las herramientas para poder identificar las formas de cómo trabajarlo. El problema que tiene la carrera de publicidad no la carrera, sino que después cuando uno la va ejerciendo, es que como todos hacemos marketing, todos queremos saber de marketing y no necesariamente es así. Por eso es importante haberlo estudiado y tener ciertas herramientas básicas que nos ayudan a definir ciertas cosas. Por ejemplo, uno de los elementos principales donde yo he desarrollado mi experiencia laboral tiene que ver con el branding, con el desarrollo de marcas, con definir qué es una marca y cómo se construye una marca, y es hacia allá, hacia donde los quiero mostrar ahora. Pero antes le quiero mostrar un ejemplo cortito de la importancia de la publicidad. Este video, que probablemente ustedes quizás lo han visto, se llama el Dancing Guy, que hay un tipo que tiene una charla en TED que se llama Derek Sivers, que si lo pueden buscar les va a encantar. Habla de esta persona que es el Dancing Guy, que parece una persona absolutamente ridícula, pero es el líder que está empezando a crear un movimiento y él todavía no lo sabe. Este Dancing Guy es una marca que cuando está sola puede parecer ridícula porque nadie la ve, está sola ahí en la mitad de la góndola, nadie la entiende, hasta que aparece este señor de verde, que es el first follower, el primer seguidor. El primer seguidor es el rol que tiene la publicidad, porque el primer seguidor lo que hace es darle protección y acoge a la marca para decirle, mira, no estás solo, juntos vamos a hacer esto para que todo el mundo, todo el resto del mundo empiece a entrar en esto. Entonces, el concepto del liderazgo es que tiene que atraer al primer seguidor, y el primer seguidor normalmente es el área de marketing, que es el que tiene que decir, mira, esto que está aquí tiene importancia, es interesante, es entretenido, y los invito a ustedes a participar. Si no fuera por el first follower, esta persona que estaba bailando sola, sería simplemente una persona muy ridícula porque hubiese quedado bailando sola. Pero si no es hasta que llega el segundo, que es el que le dice, lo que está pasando aquí tiene onda, los invito a participar, el first follower se queda solo y no se transforma en este movimiento que en menos de 2 minutos empieza a convocar a toda la gente y se transforma en un movimiento. El rol de la publicidad y el rol del marketing es precisamente ese, es poder validar el producto, porque finalmente las marcas y los productos no se venden a sí mismos por sí solos, tiene que tener un megáfono. Y ese megáfono, que en este caso fue el señor de verde, que fue el segundo en decir, que esta cuestión no es tan ridícula, esto que está haciendo él tiene onda, y si lo hacemos entre todos se va a ver aún más divertido. Evidentemente es donde nosotros tenemos que hacer el hincapié. Entonces, para poder lograr esto, lo que nosotros tenemos que hacer es crear un relato. Y ahora les quiero mostrar un poco lo que les estaba contando antes, que es hacia donde nosotros nos dirigimos. ¿Qué es una marca? Básicamente una marca es el conjunto, lo vamos a decir como como de texto de libro, que es bien largo, que es el conjunto de cualidades o responsabilidades asociadas con el nombre y símbolos o logos de una marca que agregan o restan el valor proporcionado por un producto, servicio de una compañía o un cliente de esa compañía. Larguísimo. Si lo queremos redefinir, básicamente marca es igual a producto más relato. No existe la marca si no existe el producto, evidentemente, producto, servicio, lo que sea, y no se puede transformar en una marca si es que no tiene un relato asociado. Entonces, lo que hace la publicidad y el marketing en general es poder identificar ese relato. Porque si no tenemos un relato, todos los granos de café se ven absolutamente iguales, hasta que nosotros encerramos uno de ellos y le ponemos un logo. Y después sabemos de que cuando tiene el logo este rojo con letras y que dice Illy,
el café es italiano. Si lo vemos por un espresso, sabemos que el café es consistencia y elegancia. Si lo vemos con el logo de Starbucks, el café es my third place, que es como el lugar a donde ir. El café no es el café, sino que es el lugar. Starbucks no vende café, sino que vende la experiencia del consumo del café. Y en Chile también tenemos nuestro propio café, con una redefinición estratégica que tiene que ver que como el café y que el café en Chile es café con piernas. Entonces, cuando nosotros armamos una marca, podemos transformar una pieza de Lego muy chiquitita en un sueño como el de este niño que se está transformando, niña, perdón, que se está transformando en un astronauta. Entonces, ¿cuál es el verdadero poder de una historia? Transformar de un A, del parece que me representa o parece que es lo que le sucede a este tipo que está bailando solo y que la primera persona que lo va siguiendo dice, oh, este gallo está haciendo algo entretenido, a acabo de comprar. Y el relato tiene que ver con cómo llevamos de la A a la B. Y para eso tenemos que adentrarnos en esto que es el cerebro, espero que todos lo conozcan. Este señor cerebro está compuesto de 3 capas, tiene 3 cortezas. La primera es la neocorteza, que tiene que ver con el pensamiento racional, que ahí es donde está la planificación, el lenguaje, la lógica, la voluntad, la conciencia, pero que no es el que está a cargo de la toma de decisiones, sino que la toma de decisiones en el ser humano está compuesto en el sistema límbico, donde están las emociones, donde están los sentimientos, las relaciones, las imágenes, los sueños, el juego. Y finalmente el que está más arraigado hacia adentro es el reptiliano, que es donde están los instintos, donde hacemos las cosas absolutamente sin pensar. Entonces, el rol de la publicidad tiene que ver con poder atravesar todas estas capas, poder llegar desde el reptiliano hasta la neocorteza, sabiendo identificar que en cada una de ellas le tengo que hablar de una manera distinta, y que la que va a tomar la decisión finalmente es el sistema límbico. El sistema límbico, cuando hablamos de las emociones, tiene que ver con que nosotros la toma de decisiones de todo tipo, incluso lo que están pensando ahora en qué carrera y en qué universidad estudiar, ustedes se dicen a sí mismos que lo están tomando a través del pensamiento racional, porque van a hacer una comparación súper interesante entre las cualidades que tiene una universidad versus la otra, pero en verdad lo que están haciendo ahí es darle una justificación a una decisión que ustedes ya tomaron a través del sistema límbico, porque ustedes querían estudiar en esa otra universidad, porque está la mina que les gusta, porque tiene un campus que es a toda raja y que eso no se justifica necesariamente con el tema de que sea mejor o peor universidad, sino que tiene que ver con dónde yo quiero estar. Y el dónde yo quiero estar normalmente tiene un seguimiento con las emociones. Pero la neocorteza es súper importante porque finalmente es la que me va a dar la validez racional. Y esa validez racional en publicidad es lo que nosotros llamamos como tiene que ver con la disonancia cognitiva, de alguna manera, que nosotros podamos identificar y poder tener una justificación para poder haber hecho lo que nosotros quisimos hacer, que es la postventa. Es decir, que yo cuando llegue a mi casa con el auto nuevo que compré porque a mí me gustó, poder decirle a mi mujer, oye, no, que en verdad lo que tenía es que da mucho más kilómetros por litro. Y en verdad nadie compró un auto porque dé más kilómetros por litro, sino que lo compraron porque nos gusta. No sé por qué hay algo aquí que se me metió, denme un segundo, que es como el No Siri, tengo ¿no? una respuesta para eso. Ahí se me ¿Te metió puedo esta ayudar cuestión. con alguna otra cosa? No, Siri, por favor, silénciate y cállate. Ahí salió, muy bien. Entonces, siguiendo con el tema del cerebro, la publicidad lo que nos ayuda es poder generar argumentos emocionales y racionales para poder generar esta escalera de valores, porque para los que no conocen, esta es la pirámide de Maslow, donde está la escala de necesidades, y nosotros lo que tenemos que ir haciendo es ir subiendo en esa escala, porque también vamos pasando por la neurocorteza en cada uno de estos espacios. Entonces, el tema del relato, volviendo un poco a lo que estábamos hablando antes, esto está dictaminado porque todo lo que nosotros hacemos tiene dos objetivos, o uno o el otro, es decir, uno es la evitación del dolor y el otro es la generación de la pasión, o como le llaman los gringos, el thrive, que es prosperar. Entonces, todo lo que nosotros hacemos tiene que ver con una de dos cosas. O estamos haciendo algo porque queremos evitar que nos pase algo, o queremos hacer algo porque queremos lograr que nos pase algo. Entonces, cuando nosotros armamos un relato, tiene que ver con esto, y los invito un poco a que profundicen en un charlista que es mucho mejor que yo, que se llama Simon Sinek, que tiene un concepto que se llama el The Golden Circle, donde habla de estos 3 círculos concéntricos que tienen que ver con el por qué, el cómo y el qué, y que el relato se estructura de esa manera. Y esto ya no tiene que ver solamente con publicidad. El tema del why, que es la motivación, es el por qué hacemos lo que hacemos. Y eso está en las marcas y está en las personas. Nosotros cuando nos despertamos en la mañana y vamos a trabajar, tenemos que tener un porqué que nos motive a hacer lo que hacemos. Si no, vamos a pasar a
apretadores de botones o lo que sea que hagamos sin ninguna consecuencia. Entonces tenemos que encontrar eso que nos apasiona y convertirlo en nuestra razón de ser, convertirlo en nuestro propósito. Y así como tenemos nuestro propio propósito, las marcas también lo tienen. Después está el how, que es el proceso, que es el cómo se hace lo que hacemos. Y finalmente está el what, que es el producto. Entonces lo que habla Simon Sinek es que normalmente, hasta hace un tiempo atrás, las marcas hablaban desde afuera hacia adentro. Tengo un computador, aquí está, es muy bonito, te lo vendo. Versus cuando empieza a aparecer Apple, por ejemplo, hace algunos años atrás, y ellos empiezan a hablar desde la motivación. El primer comercial de Apple no hablaba de computadores. De hecho, el primer comercial, que es de los 80, no muestra ningún computador en todo el comercial. Lo que hace es mostrar una motivación del think different, del pensar distinto. Cuando todos estamos en la categoría de los PC, viene Apple y te dice, salte de la caja y pensemos de otra manera. Y habla de las personas que pensaron distintos en la vida, como Gandhi, como, no sé, mismo Pedro Valdivia. Personas que pensaron distinto y llevaron una motivación de gente que los llevó a conquistar lugares, a conquistar mentes, a conquistar cosas. Entonces, cuando Apple habla, lo habla desde la motivación, desde el why. Te invito a hacer cosas distintas. A través de pensar a través del diseño, pensemos a través de la forma en que nosotros estamos haciendo. Y para eso tengo este computador. ¿Te interesa comprarlo? Probablemente sea un discurso mucho más vendedor que solamente cuando se hablamos desde el what. Entonces, el what lo que hace es apelar, el what y el how lo que hacen es apelar a la neocorteza, mientras que el why le habla a la emoción, le habla al sistema límbico. Y a través de esto, logramos generar esto que se llama el Massive Transformative Purpose, que es el MTP, que es de Salim Ismail, que claramente cuando uno lo dice así suena de qué me estás hablando, pero básicamente el MTP, el MTP, es un paradigma nuevo, que es una afirmación altamente aspiracional que intenta resolver un problema global, es decir, estamos tratando de hacer un propósito que sea masivamente transformador, que cuando nosotros, por ejemplo, con Ronnie, hoy día estamos dedicados, debido a la pandemia, nosotros nos dedicábamos antes a hacer, como les comentaba, eventos, pero también hacíamos teatro presencial. Y la pandemia nos tiró de alguna manera hacia atrás, porque nos dijo, bueno, ahora todo lo que ustedes hacían, que tenía que ver con juntar personas, no lo pueden hacer más, porque la gente no se puede juntar. Entonces, los eventos no son una posibilidad, las obras de teatro no son una posibilidad, y en vez de quedarnos cruzados de brazos, empezamos a pensar cómo romper los paradigmas y los modelos antiguos, y dijimos, bueno, si no podemos hacerlo de manera presencial, veámoslo de manera virtual. Y empezamos hace 5 meses atrás a hacer teatro a través de esta misma plataforma, a través de Zoom. Con una invitación a 3 actores, donde los llamamos y le dijimos, vamos a hacer una obra creada especialmente para ser hecha a través de una plataforma de videoconferencia, que es Zoom. Y cuando nos preguntaron, bueno, ¿y quién va a ver eso? No lo sabemos. ¿Cuál es la expectativa? No lo sabemos. ¿Cuánto cobrar? No lo sabemos. Entonces, ¿para qué lo vamos a hacer? Bueno, porque estamos creando algo nuevo. Y sin quererlo, nos transformamos nosotros en una productora de eventos digitales a través de Zoom, que tenían un componente importante y diferenciador, que era el en vivo. Y a través de esta ruptura de paradigmas, lo que hicimos fue crear una comunidad, y que aquí dice despolitizan las organizaciones, pero no solamente despolitizan, sino que democratizan. Este teatro virtual que creamos nosotros logró trascender las barreras físicas, porque cuando uno hace teatro, evidentemente las personas que pueden ir a ese teatro son las personas que viven alrededor de ese teatro. Alrededor me refiero a varios kilómetros a la redonda, pero no en Arica, si es que estamos haciendo teatro en Santiago. Entonces este teatro nos empezó a abrir las puertas para poder entrar a las casas de personas en Arica o incluso en Punta Arenas o fuera de Chile, y vimos ahí un Massive Transformation Purpose, que es poder llevar el teatro a todos los lugares al mismo tiempo en vivo y que podamos generar una comunidad alrededor de eso. Entonces permitió, que es lo que sale ahí, que hubiera más agilidad y un entorno de aprendizaje, porque todo el tiempo íbamos creando nuevas cosas. Seguimos inspirando la innovación, porque nos tocó hacer un poco como de rompehielos. Éramos este buque que va rompiendo el hielo hacia la Antártida, y le vamos abriendo también un poco paso hacia otros que pueden hacer lo mismo. Y hoy día ya existen muchas más compañías teatrales que están haciendo sus obras por Zoom. Y el MTP también lo que hace es que atrae los mejores talentos, pues nos empiezan a contactar actores que nos dicen, queremos estar con ustedes, queremos ser parte de la plataforma. Entonces, algunos ejemplos de estos MTP tienen que ver con TED, que tienen como, no tiene que ver con el slogan, sino que tiene que ver con el propósito. Cuando TED dice ideas worth spreading, no se refiere solamente a un slogan, sino que se refiere a que son ideas que valen la pena
esparcirlas por todo el mundo. Entonces, ¿quién no quiere asociarse con eso? Por ejemplo, Google, cuando habla de que organiza la información del mundo, o el último que está ahí abajo a la izquierda, que dice el Boston Children's Hospital, que es Until every child is well, hasta que todos los niños estén bien. Son esos propósitos de marca lo que hacen que se congreguen no solamente clientes alrededor, sino que también aliados, porque finalmente ninguna de estas empresas existen solas, sino que tienen que tener alianzas y tienen que tener gente que trabaje con ellos, los colaboradores que son los que mueven esta fuerza. Entonces, las marcas tienen que tener un propósito transformador que haga de que yo diga, no solamente quiero comprarlo, sino que quiero estar ahí. Me imagino que muchos de acá mueren por trabajar en Google. Y eso es lo que genera una empresa que tiene un propósito transformador tan masivo. Entonces, ¿cómo se crean los MTP? Bueno, tiene que ver un poco con lo que hablábamos hace un rato con el tema del Golden Circle de Simon Sinek. Tiene que haber un propósito que está en el why, que es por qué esta organización existe, cómo esta organización va a resolver los problemas y cuál es el impacto que va a tener a nivel global. Entonces, el cómo tiene que ver con cuál es el verdadero poder de la historia y cómo se cuentan las historias. Ya esto nos vamos a poner un poco más técnicos, pero desde la publicidad, lo que nosotros hacemos es, estoy hablando rapidísimo y me estoy quedando sin aire, así que si alguien quiere después ponerme por el chat que algo no lo entendió, encantado y lo repetimos, hacemos toda la charla de nuevo. Lo que hace la publicidad es contar historias. Lo hablábamos ayer cuando me tocó moderar la charla de Daniela Gómez, de que el diseño también cuenta una historia, pero tiene la dificultad de contarla en una sola imagen. La publicidad tiene la posibilidad de contarla en varias imágenes o en varios textos. Entonces nosotros nos nutrimos de ciertos modelos de contar historias, que uno de ellos es el viaje del héroe. El viaje del héroe, que resume de alguna manera gran parte de todas las historias que ustedes han visto, para ponerlo en contexto. En el viaje del héroe podemos encontrar desde el Rey León hasta la Guerra de la Galaxia, pasando por Hamlet y viendo cada una de todas las historias que ustedes conozcan, donde existe un mundo ordinario, un mundo donde hay un equilibrio, en el fondo ese equilibrio se destruye por una llamada a la aventura, donde el héroe puede haber rechazado esa llamada y después se encuentra con el mentor, a ver si es que van construyendo como la historia. Por ejemplo, en el caso de, vamos a verlo un poquito más acá, en la arquitectura de la historia, por ejemplo, de Star Wars, el héroe está en una zona de confort. Para los que no sé si son fanáticos, conocen la historia de la Guerra de la Galaxia, tenemos a Luke Skywalker que está viviendo apaciblemente con sus tíos, pero él está aburrido porque algo le sucede, quiere algo, él sabe de que su vida apela a algo más, pero ese algo más entra en una situación desconocida cuando de repente llega de vuelta a su casa y le mataron a toda la familia. Entonces debe adaptarse a esa nueva situación, trabajar y conseguir lo que quería, pagar un alto precio por ello, y luego regresa a la situación familiar habiendo logrado un cambio. Eso resumen básicamente el Rey León. Podemos haberlo visto también en el Señor de los Anillos, Game of Thrones o Frozen, donde todas las historias tienen una misma narrativa. Entonces nosotros lo que hacemos con la publicidad es poder contar esta misma historia que tiene un arco narrativo a través de la marca, donde, vamos a saltar algunas partes porque ya se nos va acabando el tiempo, donde gran parte de las historias tienen el mismo arco. Y eso lo podemos ver después, por ejemplo, aplicado en Harley Davidson, donde tiene una causa, que la causa es la búsqueda de la libertad, tiene rituales asociados, que es el cuidado y la mantención de la moto, tiene acciones, que son estas peregrinaciones masivas, y toda una simbología. Por ejemplo, no sé si ustedes sabían, pero el sonido de las motos de Harley Davidson está registrado, es parte de su marca registrada, el sonido que hace a través del tubo de escape las motos al sonar. En el caso, por ejemplo, de Coca-Cola, su causa está asociada al optimismo, en encontrar el vaso medio lleno. Sus rituales están asociados a la Navidad, a las Olimpiadas, los cumpleaños, las fiestas. Las acciones están con el compartir, destapar, celebrar. Me imagino cuando ustedes están imaginando un comercial de Coca-Cola, ven inmediatamente el sonido del destape, de la toma y todo ese tipo de cosas. Y además está toda la simbología asociada al rojo, al cuerpo de la botella, a la bufanda, los osos, etc. Nike, por su parte, su Just Do It, para los que no han hecho como el doble clic sobre eso, es la lucha contra la pereza. Cuando Nike nace, toma como causa de que la gente no se movía mucho y estaba con mucha vida sedentarista. Entonces dijeron, déjate de excusa. No hay más excusa de por qué no hacer deporte, solamente hazlo. Ese es el Just Do It. Haz deporte. Y el mensaje tiene que ver siempre a través de la motivación, una oda al entrenamiento, al sacrificio, a los rituales. La acción son competencias, son maratones, son mundiales, y la simbología son los héroes contemporáneos, que no son solamente
los héroes deportistas, sino que también son los héroes anónimos. Entonces, volviendo un poco a la arquitectura de la historia, está el protagonista que tiene un problema, que encuentra al guía, que le entrega un plan, ese plan lo llama a la acción y termina o en éxito o en que haya podido evitar el fracaso. Si ustedes agarran cualquiera de las películas que conocen, probablemente la meten en este mismo orden que el que estableció Donald Miller hace poco atrás en un libro que se llama Storybrand, y van a encontrar de que todo se ajusta. En el caso de las marcas, lo importante es destacar de que la marca no es la protagonista, sino que la marca es el guía. El protagonista del marketing siempre es el consumidor. Entonces el consumidor tiene un problema, nos encuentra a nosotros, la marca, que le damos un plan de acción, es decir, resuélvelo de esta manera, porque por el servicio o producto que nosotros le damos, lo llama a la acción de resolverlo, y gracias a esa acción logran evitar el fracaso o logran que termine en un éxito. Resumido en una imagen, Nike normalmente lo hace muy bien, que es el Find Your Greatness, encuentra tu grandeza, que se resume básicamente en una línea. Entonces, ¿cómo se parte construyendo una historia? Esto lo van a ver más adelante probablemente a los que quieran estudiar publicidad, así que no quiero profundizar en esto, que son los touching points que tienen que ver con estos 4 espacios, que son los gestionados, el compartido, el ganado y el pagado, y que tiene que ver con la forma en que uno cuenta una historia. Cuando nosotros contamos una historia, no podemos ser uno más de los que estamos contando la historia, porque a nadie le dice, me vuelve loca tu pasividad. O sea, es muy raro que cuando uno esté tratando de engrupirse a alguien, te diga algo así que me encantas porque eres neutro, sino que tenemos que diferenciarnos, tenemos que buscar ese valor agregado que nos haga distinto y que no nos haga hacer café con leche, porque si bien existe el club del Nespresso, no existe el club del café con leche. A pesar de que a todos nos gusta el café con leche, no hay nadie que sea apasionado por el café con leche. Entonces nosotros tenemos que encontrar causas que motiven, a través de las marcas, que motiven esa pasión. Volviendo a lo mismo, que no digan, amo que no tengas opinión, porque cuando te llego en la noche a la casa y yo te pregunto si tú querías una pizza o un sándwich, y tú me dices, ese no moviliza a nadie. Entonces tenemos que encontrar esas cosas que nos hagan distintos, que no nos hagan plano, que nos hagan diferente. Porque tal como hay muchos Don Pepe y muy pocos Dalai Lomo, tenemos que encontrar algo que nos haga esta distinción, como la lavandería Clean is Good. Eso es básicamente, después de haberle contado un poco con el tema del propósito y del relato, contarle un poco más de la experiencia personal, el tema de la búsqueda de la carrera. Como les decía, la publicidad es una carrera que tiene muchas cualidades, que también tiene muchas desventajas porque, como conversábamos al principio, está este factor importante que es de que todos creen tener opinión sobre lo que uno está haciendo, pero por eso es tan importante la especialización y tener argumentos para poder responder hacia esas opiniones, porque uno de los factores que pasaba siempre era como lo que pasaba en las agencias de publicidad, como el mito que siempre sucedía era que el cliente finalmente le mostraba la campaña a su señora o a su marido, y el marido decía, no me gusta tanto, y llegaba y dice, es que no nos gusta. Entonces, nosotros tenemos que tener la habilidad de poder no solamente hacer cosas que suenen creativas, que parezcan bonitas y que se vean bien, sino que tengan una justificación mucho más racional, y ahí sí es donde empieza a tener importancia el tema de lo que hablamos de la neurocorteza, porque tenemos que mostrar algo que convenza, pero al mismo tiempo tenemos que tener los argumentos para validarlo de por qué convence. Ronnie, no sé si estás por ahí o te perdimos para empezar quizá en este espacio. Sí, no alcancé a dormirme, Marco. Muy buena la charla. Qué bueno. La idea es dejar espacio también a algunas preguntas sobre la publicidad, sobre en verdad lo que quieran, y nada, dejarlos invitados a estudiar esta carrera que tiene mucho de apasionante, que tiene un tema que es muy divertido, que la gente que sale de ahí de la carrera, muchos salen con el rol de creativo, que en estricto rigor más que una carrera es un adjetivo, entonces es difícil lograrlo muchas veces, pero también es invitarlos a equivocarse, a no creer de que lo que hagan ahora es algo que los va a definir para siempre. Nosotros estamos en un proceso de reinvención constante, lo que tampoco quiere decir de que haya sido un desperdicio estudiarlo, todo lo contrario, porque
las aptitudes que te aporta una carrera, sea la cual sea en el fondo, tiene un componente importante de cómo va moldeando tu forma de pensar. Y yo creo que fue estudiando publicidad que mi forma de pensar cambió y me permitió poder hacer ciertas cosas que hoy día valoro muchísimo, en el sentido de poder reinventarme y reinventar la empresa y hacer lo que nos apasiona. Hoy día una de mis pasiones tiene que ver con el mundo de contar historias y lo hemos venido haciendo a través del teatro, a través de las marcas, a través de la literatura, escribiendo libros, a través del cine, hicimos una película. Entonces, para mí el tema de la publicidad se transformó en una forma de contar historias y la plataforma para contar historias hoy día es infinita. Entonces, nada, es esa un poco la invitación. Oye, Marcos, hay algunas preguntas acá. Solo destacar también que los eventos en sí también pueden ser considerados como una manera de contar historias. Hay una historia dentro de ese evento en general. Absolutamente, los eventos son una plataforma más en el fondo. La idea es que hoy día lo que decíamos en algún minuto, hoy día todos contamos historias de distintas maneras, entonces tenemos distintas plataformas para poder hacerlo. Y la idea es que los eventos también lo tengan. Preguntas del Sí. público. Dice, o sea, primero es una afirmación. Dice, interesante ver la publicidad como creación de relatos y no como pura venta. Es que efectivamente la publicidad es muchísimo más que la venta, porque en algún minuto se hablaba, y cuando nosotros entramos a estudiar la carrera, de que la publicidad era la creación de necesidades. Y eso es absolutamente falso. Por lo menos los que tratan de crear necesidades probablemente se van a encontrar con una puerta en la cara, porque las necesidades no son creadas, sino que las necesidades existen. El rol que tiene la publicidad no es la venta en sí misma, sino que es ayudar a los demás. Tiene que ver, y esto no lo digo desde el punto de vista como que puede sonar hasta charlatán, pero el ayudar a los demás se puede hacer a través de la publicidad, porque estamos ayudando, en el caso, por ejemplo, de un cliente que necesita poder dar a conocer su producto, que es un producto espectacular. Sin la publicidad probablemente no podría llegar a un público que también lo necesita. Entonces, el rol que tenemos nosotros como marqueteros es poder hacer el match entre el producto y el consumidor, para poder encontrar de que el producto idóneo le llegue al consumidor idóneo. Al final es como un e-commerce, como un portal donde la gente se encuentra el que ofrece con el que necesita. Y que a veces no sabe que lo necesita. Entonces, por lo tanto, es importante poder llevar el mensaje hacia distintos lugares donde decirle, esto te puede ayudar. Perfecto. Marcos, aquí hay dos preguntas más. Una dice, ¿qué fue lo más difícil de estudiar? Lo más difícil de estudiar dentro de la carrera de publicidad, publicidad tiene un tema de que tiene un primer año que es como muy nivelador, pero tiene un ramo que es el más exigente, que es en casi todas las carreras creativas, que se llama taller. En taller entramos directamente a la competencia, porque se separan los grupos y empiezan a trabajar como en agencias internas. Entonces recibimos un brief. Un brief es como una especie de pedida, donde el profesor hace las veces de cliente y nos dice, necesitamos publicitar tal tema. Entonces, en taller tenemos que tocar desde todas las aristas del desarrollo creativo, cómo enfrentar ese tema. Y eso es lo más difícil, pero al mismo tiempo es sin duda lo más entretenido. Excelente. Aquí hay otra pregunta que me gustaría ver cuál es tu opinión. La pregunta, se perdió un segundo, aquí la encontré. ¿Cómo es la experiencia de trabajar con teatro? Uy, esa es una pregunta larga en realidad, o sea, la respuesta es larga. La experiencia de trabajar con teatro fue particularmente desafiante, porque nosotros con Ronnie, cuando decidimos meternos en el mundo del teatro, no sabíamos de que el mundo del teatro era tan cerrado inicialmente. Entonces nos encontramos con muchos teléfonos cortados, ¿verdad, Ronnie? Llamábamos a actores y nos cortaban el teléfono, así como, ¿quién eres tú? ¿Por qué te vas a meter en el mundo del teatro si no eres actor? Y estaba el paradigma, porque en toda la industria existe un paradigma, y está el paradigma de que el teatro es de los actores. Y que en Chile en general las compañías salen creadas de la universidad. En el fondo son un grupo de amigos que tienen algunos intereses en común y deciden crear una compañía teatral, y en esa compañía teatral todos hacen de todo. Entonces a algunos algunas veces les toca actuar, a otros dirigir, a otros escribir, a otros hacer la escenografía y al otro cortar el ticket. Entonces nosotros tratamos con Decau de poner un modelo más gringo, donde la idea era hacer pastelero tus pasteles, que nosotros nos dedicáramos a la producción,
que el actor actuara, el director dirigiera, y un diseñador se dedicara al diseño escenográfico, etc. Y tener un rol de no trabajar necesariamente siempre con los mismos actores, sino que encontrar al actor idóneo para el papel adecuado. Y en ese sentido nosotros fuimos a buscar un primer texto que se llamó Un Dios Salvaje, que también fue un cacho poder conseguir los derechos de ese texto, porque la primera pregunta era, bueno, ¿y qué teatro han hecho ustedes? Y como la respuesta era ninguno, nos empezamos a encontrar nuevamente con los portazos. Pero después de haber hecho la primera obra, logramos pagar el noviciado y poder decir, bueno, por lo menos ya tenemos esta otra. Entonces, cuando salíamos a buscar los derechos y llamábamos a actores, teníamos algo que mostrar. Y se empezó a probar de que el modelo daba, que el modelo funcionaba, de tener una compañía productora a cargo de la realización teatral. Entonces, no solamente funcionó bien a nivel artístico, sino que también empezó a funcionar bien a nivel económico, porque los actores empezaron a recibir mejores dividendos y también pusimos en acción nuestro mayor expertise, que tenía que ver con la comunicación. Entonces las obras empezaron a masificarse y se convirtieron varios años después en las más vistas de cada año y también en las mejores criticadas. Buenísimo. Marco, aquí hay otra pregunta referente a la publicidad. Dice, ¿qué materias o ramos se tienen en publicidad? Es una súper buena pregunta, pero que en cada carrera, o sea, en cada universidad probablemente deben ser distintos. La publicidad es el manejo principalmente del lenguaje, entonces es importante los ramos que tienen que ver con la interpretación de símbolos, con la semiología, con comunicación oral y comunicación verbal, y con temas de arte, porque en publicidad existe después, normalmente en la especialización, normalmente cuando uno sale de publicidad, está en la parte creativa el redactor publicitario y el director de arte. El director de arte tiene mucho más componentes de diseño y el redactor publicitario tiene mucho más componentes de lenguaje. Pero además está la especialización en marketing, que también tiene muchos componentes económicos. Entonces, la verdad es que es como una especie como de multitasking de ramos que tienen que ver desde la economía hasta el diseño y el arte. Eso yo creo que después podemos ver en cada una de las carreras, en cada una de las universidades, cuál es la malla curricular que tienen, y en esa malla nos vamos a dar cuenta que principalmente están en estos tres ámbitos. Y bueno, también se volvió un tema importante, que es el tema de psicología social, que es para poder entender la mente del consumidor, que es sin duda uno de los ramos más apasionantes que me tocó estudiar. Marco, no veo más preguntas de la audiencia, pero me gustaría hacer una pregunta quizás más abierta para ir cerrando. ¿Tú recomendarías esta carrera para que lo estudien los alumnos? ¿Bajo qué contexto sí, bajo qué contexto no? ¿En qué sientes que te ha ayudado en tu desarrollo de carrera? Porque hemos visto que, como dije al principio, que has podido explorar distintas facetas en tu años como profesional y no solamente dirigidos netamente a lo que es publicitario. Entonces, saber si es que fue un aporte, no fue un aporte, en qué cosas sí, en qué cosas no, y en qué fijarse para ver si es que puede ser tu vocación como potenciada a través de la publicidad o no. ¿Me puedes repetir la pregunta? No es broma. A ver, con respecto a la publicidad, yo creo que quienes tienen que estudiar publicidad, quienes son, a quienes le apasionen las comunicaciones. Yo soy un convencido de que todos los problemas en la vida tienen que ver con un tema comunicacional, desde la Primera y Segunda Guerra Mundial hasta todas las separaciones que han habido de relaciones. Siempre un problema comunicacional. Yo veo la vida a través de las comunicaciones, por lo tanto es algo que me apasiona y yo voy viendo problemas comunicacionales y eso me genera como que cierta necesidad de tratar de resolverlo. No es necesario pensar que un poco lo que decía Dani Gómez ayer en su charla de diseño con respecto a que pueden estudiar diseño solamente los que dibujan bien. No es necesario ser creativo en el ámbito como en el ámbito más típico, sino que la creatividad es algo que se va desarrollando, porque hay un músculo, la creatividad finalmente es parte del músculo del cerebro que lo que tiene muy interesante en la carrera de publicidad es que te lo pone a prueba todos los días, todo el día. Cuando uno está todo el día pensando en una forma distinta de hacer las cosas y le van poniendo problemas, porque la gracia de la publicidad es que te dicen, bueno, tienes que hacer, la pedida es, tienes que hacer una publicidad a un celular. Súper fácil. No solamente eso. Ahora tienes que pensar de que en la publicidad del celular es para mujeres en Alaska. Ok, hay que investigar cómo son las mujeres en Alaska.
No, pero espérate, además tienes un presupuesto de $1000. Entonces le vaya agregando distintas dificultades y el cerebro tiene que ir desarrollando esa capacidad de poder ir sorteando esas dificultades para poder generar una campaña con, con todas esas dificultades, valga la redundancia. Entonces, cuando uno va desarrollando eso y lo va haciendo todos los días, todo el día, durante un periodo de 4 o 5 años, probablemente tu cerebro sale distinto. Y yo creo que eso es parte de lo que yo más aprecio el haberlo estudiado, es haberme enfrentado a problemas todos los días distintos y que te haga hacerte experto por momentos breves, quiero decir, de distintas categorías. Porque cuando uno tiene que vender planchas, tiene que ser experto en la plancha, y cuando tiene que vender después té, tiene que ser experto en el té. Entonces, te permiten ir conociendo mundos apasionantes y ir sabiendo como de todo, y después poder tener la capacidad de abandonar eso para poder ir a lo siguiente. Buenísimo. Para ir cerrando, Marcos, una pregunta también más o menos abierta. ¿Cómo se hace cuando estás obligado a tener creatividad y a veces las ideas no salen? Porque a veces tienes que presentar una campaña o un evento o te desafían con un problema y no siempre tienes como esa idea a flor de piel y le das vuelta y das vuelta y no funcionan. ¿Qué mecanismos naturales hay para fomentar la creatividad? Yo creo que lo más importante en publicidad para poder fomentar la creatividad es conocer el mundo. Viajar, ver cine, leer. Normalmente las ideas están ahí. Me acuerdo cuando estudié publicidad decía, no me acuerdo de quién era la cita, pero que la creatividad son ideas nuevas que ya se probaron. Entonces es combinar factores, porque hoy día inventar algo de cero probablemente es muy difícil, sino que lo que uno va haciendo es sacar cosas de contexto y poniéndolas en otro. Entonces la única manera de poder lograr eso es teniendo muchas cosas de las cuales sacar contexto y muchos contextos en los cuales meterlo. Y la única forma de hacerlo es teniendo la cabeza abierta y tratar de nutrirse constantemente. Es imposible hacer publicidad desde la oficina. Es imposible hacer creatividad de la oficina. Tenemos que salir, conocer la calle, leer, ir al cine, ver cosas que nos gustan y ver las cosas que no nos gustan, porque en todas las películas, en todos los libros, en todas las series y en todo lo que hagamos, siempre hay una experiencia nueva por aprender y esa experiencia nueva de repente aparece. Entonces, cuando nos enfrentamos al peligro de la hoja en blanco y que no se nos ocurre nada, tenemos la posibilidad de ir al cine, salirnos de donde estábamos, porque si nos seguimos pegando contra la pared probablemente no lo vamos a encontrar, sino que tenemos que hacer una especie de procrastinación programada, es decir, chutearlo un poco para poder dejar que el cerebro también vaya nutriéndose de vuelta y te encuentre la solución. Perfecto. Última pregunta que me están haciendo acá del público. Dice, ¿qué universidades recomiendas para estudiar publicidad? Mira, es una pregunta a la cual no tengo una respuesta en realidad, porque cuando yo estudié publicidad fue cuando hice mi propio benchmark de cuál era la universidad, y eso fue hace 20 años. Me imagino que eso ha cambiado muchísimo, y en esa época las universidades tradicionales no ofrecían la carrera. Entonces estaban solamente en las privadas, y dentro de las privadas estaban algunas que hoy día ya ni siquiera existen. Yo estudié publicidad en el UNIAC porque a mí, como lo dije en un principio, me atraía mucho el componente audiovisual. Yo originalmente quería estudiar cine y me parecía de que el componente audiovisual que tenía el UNIAC podía generar un poco de poder armar este híbrido entre los dos mundos, entre tener cine y mezclarlo con el área comercial. Y por eso fui hacia el UNIAC. Pero finalmente lo que me pasó estudiándolo es que me empezó a olvidar de mi pasión originaria del cine y me empezó a gustar mucho más el marketing. Entonces se me empezó a escapar para otra parte. Pero no, o sea, volviendo a la pregunta, no sabría qué recomendar probablemente para estudiar publicidad. Sí, lo que me gustaría decirles es que, por lo menos eso es lo que me sucedió a mí hace 20 años, es que muchos de mis compañeros entraron a estudiar publicidad porque no pudieron estudiar nada más. Y ese es el mayor error de todos, y ninguno de ellos terminó la carrera. Yo creo que uno no puede tener una razón tan superficial para estudiar una carrera, sino que tiene que hacerlo por algo que los apasiona, y que en la publicidad tiene que ser las comunicaciones. Eso es Ronnie. Buenísimo, Marcos Albo. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana, por ayudar a estos jóvenes que todavía no deciden qué estudiar y no. Me imagino que ha sido muy provechoso toda la experiencia que nos has contado de lo que ha sido tu vida laboral durante todos estos años, largos años ya.
Y, y nada, invitar a la gente que si quieren seguir vinculados contigo, ¿cómo lo hacen? ¿Dónde te siguen? ¿Dónde pueden leer cosas tuyas, etcétera? Principalmente invitarlos quizás a Instagram. Tengo una cuenta que se llama TheMax, que es D como THE, -MAKS. Y ahí voy poniendo todas las cosas que van apareciendo, desde el tema literario, que era lo que hablaba Ronnie con la novela que publiqué hace poquito, el tema del teatro y todas las cosas que hacemos de Cow Company. Y bueno, también seguir las redes sociales de la empresa, de The Cow Company, que ahí también están todas las cosas que estamos creando con el ámbito de las comunicaciones. Buenísimo, Marcos. Mucho éxito en lo que viene.